Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes 16 de junio. Mi nombre es Juan Manuel Pena. Hoy como colaboradores tenemos desde Bruselas a José Papi. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Juan Manuel. Y desde aquí, desde la capital, tenemos a don Roberto Centeno. Buenos días, don Roberto. Muy buenos días a todos. Y, como no, a nuestro maestro y mentor, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio. Sí, que como sabéis, ahora me reservan para que gaste menos energías a viernes, sábado y domingo. Es una pena. Sí, ¿no? Yo me río de eso, pero bueno, para que no me den el latazo. Con lo que le gusta a usted estar a pie de cañón. Igual. Pero hoy la prueba de que no me importa es el primer comentario, el primer asunto del que vamos a tratar. Es un asunto, si no fuera por lo trágico que representa para España y para Venezuela, sería divertido. Figuraros que 3 personas de Podemos, 3 súbditos, adscritos, obedientes a Podemos, han presentado una denuncia en la Audiencia Nacional de Madrid, Central de España, por terrorismo y excitación al odio contra pueblos extranjeros, a un ciudadano venezolano que está invitado por nosotros aquí en España para que dé conferencias sobre la situación en Venezuela, un político súper conocido, que fue un diputado muy célebre al comienzo del chavismo, que está exiliado en Miami, pero que aquí ha dado una conferencia en Las Palmas, en una sede que no conoce nadie, que nos han preparado allí nuestros partidarios, las personas, nuestra sucursal, porque ahí no es sucursal, pero es los que han organizado esta conferencia es el MCRC de Las Palmas. Y en esa conferencia han intervenido, en primer lugar intervino Heliodoro como representante, es coordinador del movimiento nuestro de ciudadanos por la República Constitucional en Las Palmas. Después intervino Pedro Gallego, el ingeniero naval y bombero, también tan conocido de vosotros. Y al final intervino el propio venezolano, exdiputado Alberto Franceschi. Bien, en la primera intervención, que fue la de Heliodoro, no dijo más que apoyaba, la palabra esta, apoyaba al orador de Venezuela, señor Alberto Franceschi, nada más. Pues con eso es suficiente para haber merecido una denuncia presentada ante la Audiencia Nacional contra este señor, porque dijo, presentando al orador, dijo que lo apoyaba. Bien. Y por tanto no sabe lo que iba a decir. Lo apoyó antes de saber lo que iba a decir, porque lo que apoya es su acción política en Venezuela de opositor radical al chavismo y al madurismo, a los dos. Y lo apoyó. Y por esa razón, porque dijo apoyo a lo que va a decir, no lo que va a decir siquiera, sino al orador. Por apoyar al orador, querella, no, mejor dicho, denuncia ante la Audiencia Nacional acusándolo de un delito de terrorismo internacional, excitación el odio contra un país extranjero, amigo de España, una democracia plena que además tiene una constitución ejemplar en vigor. Esas son las palabras por las que denuncian a Heliodoro. El pobre en su vida se ha visto en tal aprieto, como en el soneto. Bien, segundo, toma la palabra después de esa intervención. El local ni lo conozco yo, ni luego hablaremos. Toma la palabra Pedro Gallego. Y Pedro Gallego, primero porque sabéis la admiración que siente por el derecho, hasta el punto que siendo ingeniero y bombero, ingeniero naval y bombero, quiere estudiar derecho, y yo le digo, no hombre, no, lee los libros y estudia, pero no hagas la carrera. Ahí hay mucha pérdida de tiempo. Bueno, pues bien, este hombre tuvo una intervención corta, pero en esa intervención no dijo más que centraba
toda la lucha del venezolano que iba a hablar en la lucha por el derecho, amigos. Lucha por el derecho. Citando a la famosa obra de Hering. Bien, este es menos mal. Como dijo, lucha por el derecho, pues no está incluido en la querella como orador, aunque sí está incluido en la querella como miembro o asociado al MCRC, porque están todos los miembros de la Junta Directiva, que está él, está Pedro Gallego, por tanto, en tanto que siendo miembro de la Junta, también está querellado en la Audiencia Nacional en Madrid por terrorismo y por excitación al odio de un país extranjero, una persona cuya única intervención de 3 o 4 minutos fue la lucha por el derecho de Rodolfo Hering, para enfocar el sentido de la intervención del diputado que hablaría el último, que era Alberto Franceschi. La lucha por el derecho. Pues la lucha por el derecho, señores, es un gravísimo delito a juicio de los partidarios de Podemos. Eso no hace falta que lo digan, porque sabemos que ellos desprecian el derecho y que sabemos que el cielo se toma al asalto, y el asalto implica armas de asalto, fusiles, ametralladoras de asalto. Eso desde luego no se toma por el derecho. Podemos sí que no respeta ni sabe lo que es la lucha por el derecho. En cambio, nosotros sí sabemos, porque yo fundé el MCRC y tengo detrás de mí 70 años de lucha por el derecho, desde que empecé en la Universidad de Granada. Lucha por el derecho. Y en Venezuela es lo que hacemos, ayudar a los venezolanos, al pueblo venezolano, a la lucha por el derecho. Y en esa lucha apoyamos a la lucha de don Alberto Franceschi. Un orgullo para el MCRC que esté invitado por nosotros, que ayude a nuestras propias ideas y que él sienta la necesidad de utilizar las palabras y conceptos de la República Constitucional o de la libertad política colectiva o el concepto de repúblico frente a republicano. Todos esos conceptos lo utiliza porque son de una utilidad incalculable en los momentos actuales para la liberación pacífica del pueblo venezolano. Y sin embargo, estas personas que he nombrado están siendo denunciadas ante la Audiencia Nacional, nada menos, de esos delitos tan graves de excitación al odio y de terrorismo internacional. ¿Sabéis lo que dice la denuncia? Que probablemente allí en Las Palmas estemos comprando y preparando las armas para atacar violentamente a Venezuela. Eso es lo que llegan a decir expresamente. Es imposible que haya un solo juez en España, por muy partidario que sean algunos de Podemos, que se atreva a dar curso a esta denuncia. Es imposible. Sería el escándalo mundial si lo hicieran. Y la propaganda para el MCRC, pareja, también mundial. En fin, vamos ahora con el tema del asunto central. Habla en la conferencia Alberto Fujimori. Y entre otras cosas, dice una frase literal. Él está en contra, él conoce a la perfección, don Alberto, lo que sucedió en la transición española. Y sabe cómo la ruptura democrática fue traicionada por el Partido Comunista. Y que en lugar de ruptura democrática hubo reforma del franquismo pactada. Bien, lo sabe perfectamente y no quiere que eso suceda también en Venezuela. Quiere que triunfe la democracia y la libertad política colectiva en Venezuela. Y para ello, por eso está invitado en España. Está estudiando bien a fondo. Es un hombre de muchísima experiencia, de mucha tradición. En su vida ha tenido ningún problema jamás relacionado con el uso indebido de armas, ni mucho menos ni con terrorismo, ni con tanta pamplina. Pero él desarrolla una idea, y dentro de la idea que desarrollaba de ruptura con el régimen de Maduro y con la sustitución del chavismo por una república constitucional,
que son las ideas claves, una idea precisamente esto de la República Constitucional, que ha merecido una encendida alabanza por parte de Noam Chomsky, que todo el mundo conoce, que él, diciendo que aunque él es anarquista, reconoce la profundidad, la grandeza, la influencia de la idea de la República Constitucional y que la apoyaba porque eso disminuye y debilita o puede hacer caer a la corrupción del Estado de partidos. Pues bien, esto es lo que hace Fujimori, pero empleó una frase muy tradicional en Venezuela, muy antigua, procedente del siglo XIX, en la que dice, para referirse a que no hay que pactar con los enemigos, y que como en España se dice que al enemigo ni agua, pues hay una frase en Venezuela muy antigua, mucho más antigua que el enemigo ni agua, de la mitad del siglo, casi desde coetánea, casi con la independencia de las colonias españolas en América, en la que dice, para el enemigo, dice, echar piedra, plomo y candela. Piedra, plomo y candela. Pues eso lo atribuyen literalmente a que la propaganda de del exdiputado Alberto Franceschi y el MCRC, lo que estamos pregonando es echar tierra, plomo y candela. Como es una frase metafórica, sería ridículo que la explicara. Digo nada más que no significa más que eso, al enemigo ni agua. Pero, como para justificar que esa frase no es metafórica, sino que es literalmente la descripción de lo que estamos haciendo clandestinamente en Canarias o en España, añaden en la propia querella que probablemente, se atreven a decir menos mal probablemente, aunque nadie los va a librar de la denuncia que les viene encima inmediatamente por denuncia falsa. Pero ya sabéis, y si no yo lo informo como jurista, como abogado, que esa denuncia falsa que han presentado ante la audiencia solo podemos elevarla a la categoría de calumnia y denunciarlo cuando se archive la denuncia que han presentado contra el MCRC y contra Alberto, el diputado Alberto Franceschi. Pues bien, la frase ya queda dicha. Esa frase es una calumnia y para justificar en algo la frase dicen que probablemente ahora en Las Palmas allí el MCRC, a quien han denunciado en su conjunto porque no conocen sus nombres, no han querido consultarlo en internet donde viene la junta directiva completa, pues a mí también me han incluido, como soy el presidente, estoy incluido en la denuncia de terrorismo, soy un terrorista porque quiero la ruptura democrática en Venezuela que defendí para España. Y esto es lo que han denunciado, que como queremos la ruptura y no confío en más ruptura que la de las armas y las pistolas, los cadáveres y los muertos y los asesinatos de los terroristas, nos llaman terroristas y nos dicen que probablemente ya estamos ahora en Canarias preparando las armas para la invasión de Venezuela. Exactamente así, literalmente. Y esto lo publica toda la prensa. Incluso Pedro J. Ramírez, en su diario, se hace eco de esta patochada. No, vamos a ver, creo que eso es un error, porque eso te lo he dicho yo, porque lo que me habían mandado parecía que era del Español. Y no quiero rectificarlo. Pues menos mal, yo rectifico. Te he inducido a error porque Pedro J. no menos tiene nada mal, que ver con el tema. Menos mal que no de ha sentido. Sido un error mío de que me habían mandado una cosa que ponía el Español y yo pensaba que era de Pedro J., pero no es Pedro J. De no acuerdo. lo ha publicado para nada. La han publicado dos periódicos de Canarias. Te agradezco mucho, Roberto, tu aclaración. Dignifica quién eres y tu honestidad. Y digo simplemente a los periódicos de internet de Canarias que lo han publicado, que nos están acusando de estar ya preparando armas para la invasión de Venezuela. Ese es el tema. Figuraros hasta dónde llega Podemos. ¿Cómo puede? Esas son las personas que quieren gobernar a España, asaltando
el cielo con las armas que nosotros nos van a robar a nosotros, porque ellos han descubierto muy listos nuestras intenciones, se apoderarán de nuestras armas gratis y con ellas asaltarán el cielo del poder del Estado en España. Nada más. Esto quería de introducción, que para mí es un orgullo que Podemos nos califique de terroristas al MCRC. Estoy orgulloso. Es lo menos que me esperaba. Que para ellos seamos lo que de verdad somos para ellos. Terroristas. Porque es cierto que lo que producen ellos es la necesidad de rechazarlo por el terror que tenemos que producir para echar a Podemos del horizonte español, porque es el hundimiento de todo asomo de moralidad pública, de inteligencia normal. Es un conjunto de aventureros que han despertado las esperanzas de millones de españoles hartos del fracaso y la corrupción del sistema ideado hace 40 años y que tanto celebran hoy. ¿Quién? El establecimiento, nada más, porque el fracaso no puede ser más grande. España era la 8ª potencia del mundo industrial, hoy está la 14. ¿Por qué no habláis de eso? Esa es la realidad. Y el MCRC, qué orgullo de que hoy volvamos a ser atacados, lo mismo que fui atacado en la época de Franco, lo mismo. ¿Por quién? Esta vez por Podemos. Pues Podemos sabe distinguir dónde está su enemigo, que no es desde luego en el PP, ni en el PSOE. Los enemigos del PP y del separatismo catalán somos nosotros, el MCRC, y decimos que ante ellos sí echamos piedras, plomo y candela. Un momento de descanso, y con esa candela y con ese plomo y con esas piedras nos despedimos de los catalanes separatistas. Muy bien, queridos amigos, hacemos una pequeña pausa y ahora mismito volvemos. Perdón. Venga. Antes de la pequeña pausa, yo quisiera añadir algo. Venga. Me parece muy bien, querido Antonio, que te sientas muy orgulloso de que estos miserables guerracivilistas de Podemos hayan hecho esto. Pero yo creo que ahí no nos podemos quedar. Hay que ir a por ellos en los tribunales. Y como tú dices muy bien, una vez que digamos en el acto lo haré. En el acto voy a por ellos en los tribunales, claro que sí. Hay que denunciarlos por calumnias. No, difamación, calumnia peligrosísima, insulto todo, injuria, calumnia todo. Exacto. Digo que ya lo hablaremos en otro momento cuando tú consideres como experto que ha llegado el momento. El mismo día que la Audiencia Nacional archive esa denuncia, ese mismo día presentamos la querella, nosotros no denuncia, querella por calumnias graves y por escrito y con publicidad contra Podemos. Perdón, y si la admite a trámite, ¿qué pasa? No, eso es imposible, hombre. Bueno, vale, de acuerdo. Bien, lo que quiero decir es que el tema de esta gente de Podemos, por llamarlo de alguna manera, que son unos guerrocivilistas, que son apóstoles del odio, que son absolutamente anticristianos, antisemitas, promusulmanes, que defienden a los terroristas, porque cuando se produce un atentado, siempre las palabras son o bien de excusa o bien de ni siquiera mencionar que han sido los musulmanes los que lo han hecho. Estos apóstoles del odio, que por ejemplo, la guerra civilista Carmena, que ha llegado a Madrid y ha abierto las trincheras del odio de nuevo, aparte de tener la capital de Europa más sucia de todas las capitales del mundo civilizado, esta apóstol del odio propone crear una cosa que son una especie de soviet de barrio en el cual haya una policía de tipo bolivariana, como los matones y asesinos bolivarianos que tiene Maduro, que tiene 100.000 hombres, armados con básicamente con AK-47, con Kalashnikov, vaya. Y que tienen absolutamente aterrados a todos los barrios. Bueno, pues esta señora
esta apóstol del odio guerra civilista, aparte de cambiar las calles de personas honestas y honradas en Madrid y sustituirlas por otros guerra civilistas, lo que pretende es formar los soviets de barrio, creando una policía política de barrio y unos tribunales populares de barrio para juzgar los determinados comportamientos que no se ajusten a lo que el soviet local decide. Entonces, que esta gente denuncie, nos denuncie por terrorismo, simplemente no es que no tenga pase, es que hay que ir a por ellos. Voy a por ellos. Hay que ir a por ellos dentro de los límites y dentro de los del derecho estrictos de un Estado de Derecho. Absolutamente. Pero hay que ir a por ellos. No basta con estar muy orgullosos de que hayan dicho esta barbarie. No, vamos a por ellos. Los apóstoles de la barbarie, y esto se lo tenemos que agradecer a Mariano Rajoy Brey, que es el inventor de Podemos, sí, para llevar al PSOE a la irrelevancia, cosa que está consiguiendo. Ha conseguido destruir completamente el Partido Comunista, y ahora va por el PSOE. Bueno, pues nada más decir esto. De acuerdo. A por ello. Por ellos, muy bien. Cuando llegue el momento. Oye, pero no muy fuerte, que te van a poner una denuncia por terrorista. Porque si has dicho a por ello, eso es igual que decir piedra, plomo y candela. Que me la ponga. Que me la ponga. Muy bien, queridos amigos. Hacemos ahora una pequeña pausa y ahora mismito volvemos. Estrenamos nueva web. www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos: diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es. Muy bien, queridos repúblicos, ya estamos de vuelta. Don Antonio, cuando usted quiera. Sí, hay un asunto previo, corto, que Roberto me ha pedido la palabra, que quiere exponerlo. Tiene mucha importancia porque se refiere al separatismo catalán. Entonces, claro que le doy importancia y con muchísimo gusto MCRC se pone al servicio de la idea que va a exponer ahora don Roberto para dar la mayor publicidad a este boicot o a esta discriminación que los separatistas catalanes consiguen de ciertas empresas francesas. Adelante, Roberto. Sí, me quiero referir a algo que ya ha publicado la prensa, pero quiero que aquí, que todos ustedes lo conozcan, es que hay una gran empresa transportista francesa que opera en Cataluña, pero en toda España, que ha decidido no contratar más que a catalanes y básicamente catalanes separatistas dentro de sus empleados. Bien, hasta aquí la empresa francesa puede hacer lo que le dé la gana, pero sí quiero decirles que esta empresa tiene 3 grandes clientes que suponen más del 80-90% del volumen de negocio de esta empresa francesa que solo contrata catalanes, a ser posible separatistas. Las 3 empresas que le están dando vida a esta sociedad de transporte francesa son Mau, las cervezas Mau, Nestlé, que tengo que decirles que fabrica todos sus productos, los fabrica en Cataluña, en muchos sitios, en algunos de los sitios donde los fabrica son sitios que se han declarado ya independientes de España, y los supermercados Día. Esto es para que aquellos españoles de bien y que crean que no se puede hacer nada contra los separatistas sepan lo que tienen que hacer con las cervezas Mau, con los productos que fabrica la multinacional Nestlé y con los supermercados Día. Yo personalmente, desde luego, no pienso volver a comprar ningún producto o cerveza de Mau, ningún producto de Nestlé
y mucho menos aún entrar en un supermercado Día, y eso que tengo uno enfrente de mi casa que normalmente me suministra y que lo deja de hacer automáticamente desde este momento. Esto es lo primero que quería decirlos, y ustedes hagan Te lo agradezco, estimen te lo oportuno. agradezco, porque en primer lugar, respecto a Nestlé, conozco bien el tema, porque cuando se produjo el boicot del gobierno español al gobierno de Guinea Ecuatorial, presidido por Macías, que el gobierno español retiró la convertibilidad del EQL, que era la moneda local de Guinea, la retiró, se quedó Guinea sin poder comprar ni vender nada fuera, porque no tenía moneda convertible. Y él suspendió el clearing que tenía con España, también lo suspendió. Fue un momento de gran dificultad. Y entre las acciones que yo emprendí, a petición, como es natural, del gobierno de Guinea, y por razones puramente humanitarias que afectaban antes que nada a las medicinas y al suministro a los hospitales, también se incluyó por la producción de cacao de Guinea. Ahí me enteré que Nestlé estaba especializada en el cacao de Guinea y que el gusto del chocolate de Nestlé estaba condicionado por el origen del cacao guineano. Eso fue la dificultad de encontrar sustitutos, y por eso lo conocí muy bien entonces. No obstante, yo me sumo con muchísimo gusto, porque me gusta muchísimo el chocolate, pero me gusta más el Lindt, chocolate suizo, me gusta muchísimo más. Mucho más rico. Que el de Nestlé. Sí. Entonces, como es mejor, pues no hago ningún sacrificio, sino que seguiré comprando el chocolate suizo, y si tengo dudas, pues me inclinaré por los pralinés belgas, y eso sí que sabe la mujer de papi más que yo y él, que en Bruselas se puede comprar un chocolate exquisito, mucho mejor que Nestlé. ¿Es verdad o no, papi? Desde luego, desde luego. Pues muy bien. Pues nada, cuando quieras, Roberto, Bien, después de haber insistido. Y luego ya, y ahora paso con una pregunta que no lo he entendido muy bien, pero con toda seguridad José Papi nos lo puede aclarar. A ver, dentro del acoso y derribo, que no van a conseguir derribarle, del presidente Trump, el Senado norteamericano, no sé muy bien por qué razones, aunque realmente el Senado no tiene facultad para ello, será el Congreso quien tenga que decidirlo, esto ha decidido incrementar más las sanciones contra Rusia, que visto así en prima facie es un acto realmente criminal, porque no, lo que pasa es que hay intereses económicos muy serios debajo. Lo que me ha llamado la atención no es tanto que el Senado norteamericano haya decidido incrementar las sanciones a Rusia, sino que Alemania y Austria, los dueños del circo, vamos, Alemania, porque hay en Europa la jefa y la que decide lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y quiénes son los buenos y quiénes son los malos, es la señora Merkel, han puesto el grito en el cielo. Y entonces ahí hay algo que se me escapa y que no me cuadra, porque la señora Merkel ha sido la principal impulsora del boicot a Rusia por el tema de Ucrania, donde quería defender a los pronazis de Kiev, los golpistas pronazis de Kiev. Entonces, como no lo entiendo, la pregunta concreta es, ¿por qué, José Papi, Alemania y Austria, digamos, Alemania se han puesto como panteras ante la decisión del Senado norteamericano de incrementar las sanciones a Rusia cuando debían haber dado palmas con las orejas? Pues Roberto, la razón de ello es que la recomendación del Senado dice que las sanciones a Rusia se tienen que extender también a todas aquellas compañías que trabajen en proyectos energéticos rusos. Y como sabemos, tanto los alemanes por el Báltico como los austríacos por Europa Central están ahora mismo pues involucrados en una serie de proyectos de gasoductos y de oleoductos, que esto te lo sabes tú muchísimo mejor que yo,
Y entonces lo que les ha preocupado, claro, es que el gobierno americano pudiera lanzarle sanciones, ¿no?, a las empresas que trabajaran en estos proyectos específicos. Como bien decías, el Senado, donde hay, sabes que el Maverick norteamericano, no el Maverick bueno, que es el nuestro, el Maverick norteamericano, que es el senador McCain, está muy nervioso. Y bueno, entonces, McCain es una de las personas que más ayudó a los pronazis de Kiev a provocar el desorden. Exacto. Yo tenía esa misma información, etcétera. Roberto. O sea, que era... Sí, perdón. Que tengo esa misma información que tú, de McCain. Sí, pero vamos, no es cuestión de información que tengamos, eso es un hecho muy conocido. O sea, McCain es un ultraderechista que ha apoyado a los pronazis de Kiev a muerte. Y bueno, no me extraña, pero en fin, afortunadamente es el Congreso quien tiene que decidir tal cosa, sí. Que ya veremos qué es lo que decide. Y además a Rex Tillerson, al secretario de Estado, ayer también salió el hombre con unas declaraciones pues muy enfadado, porque él sabemos que es un experto en energía, ¿no?, que ha sido el consejero delegado de la ExxonMobil. Sí, el CEO de la ExxonMobil durante 10-12 años. Sí, y el hombre salió como un basilisco diciendo que no quería que le ataran al presidente, ¿no?, la capacidad de maniobra a las relaciones internacionales, ¿no? Como bien señalabas, al final esto tiene que pasar por el Congreso norteamericano. Aún así, a mí me ha chocado mucho que McCain y compañía, o por supuesto, abrazado a los demócratas y a la CNN, que es donde más le gusta salir, pues creo que el resultado del voto ha sido 98-2. 98-2, sí, ha sido algo de este tenor, sí. Sí, ha sido aplastante. No entiendo el tema. Como no entiendo, los ataques continuos contra Trump, que no van a conseguir nada porque no le van a echar de la presidencia, pero lo que sí está ocurriendo es que le tienen muy entretenido y está, digamos, retrasando demasiado sus planes estrellas, como son la bajada de impuestos y el plan de infraestructuras. Esto está perjudicando gravísimamente a este tema. Y fíjense ustedes que la primera línea de ataque, que era sus relaciones con Rusia, especiales, de gente allegada a él, etcétera, etcétera, ha quedado, después de las declaraciones del indigno director del FBI, Comey, que lo que sí ha quedado muy claro es que él ha filtrado a la prensa información para atacar a su presidente, lo cual parece ser que no es exactamente un delito, pero es una inmoralidad como la copa de un pino. Y yo no sé si le podrán empapelar o no al señor Comey. Creo que por no. Cierto, tiene mucha gracia porque ayer en unas declaraciones que hizo Putin, dijo que él estaba dispuesto, que Rusia estaba dispuesto a dar asilo político a Comey si al final le empapelaban por estas actuaciones contra su presidente. Es una buena broma. Perdón, quiero decir, primero, que el tema de las relaciones con Rusia ha perdido totalmente fuerza y ahora se han inventado otra cosa nueva, que es obstrucción a la justicia. Y están con ello. Sí. Pero vamos, no van a conseguir absolutamente nada. Permíteme un comentario, Roberto. Yo lo que quiero denunciar aquí a nuestros oyentes es la falta de coherencia de Alemania, que sí quiere sanciones con Rusia en lo que le interesa y, sin embargo, no quiere sanciones a Rusia en lo que no le interesa. Es decir, cuando estamos haciendo negocios, los principios ya tenemos otros, se hacen falta, ¿no? Sí. Sí, eso es la teoría política de Rivera, el líder que es la misma, está copiada de Groucho Marx, uno de los tres hermanos Marx, no le gusta a mí. en una película mítica que él representa a un político norteamericano que se titula Sopa de Ganso, en la cual él llega en un meeting y dice: estos son mis principios. Lleva un papel allí y dice: estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros. Y bueno, esto es lo mismo que está haciendo la señora Merkel. Estos son mis principios, pero siempre y cuando no me afecten a mí. Mientras afecten a cretinos como los españoles, que nos está costando 5.000 millones de euros en exportaciones agrícolas, como las exportaciones agrícolas Alemania no las tiene, le dan lo mismo, ahí fenomenal, y que nos arruinemos los demás.
Pero si se trata de temas energéticos y relacionados con empresas energéticas donde están metidos de hocicos, eso ni de broma. No tienen vergüenza, verdaderamente es una cosa inaudita. Pero bueno, yo creo que me lo has aclarado estupendamente y no tengo más que preguntarte. Pues entonces, si queréis que pasemos a otro tema, pues vamos a Sí, dar un yo creo que minuto de pausa musical y proponéis luego otro tema para después. Pues muy bien, queridos oyentes, hacemos una pequeña pausa y ahora mismo volvemos. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Don Antonio, cuando usted quiera, por favor. Sí, vamos a tratar un tema que lo tenemos ahí aparcado, aunque no está resuelto. Es el tema griego. Y de vez en cuando salen en la prensa, en las agencias internacionales de prensa, noticias referentes a Grecia que nos recuerdan el drama griego y las vicisitudes tan tristes que ha conocido ese país últimamente por las desviaciones políticas que no han encontrado todavía una dirección correcta y democrática a su política. Veamos, la noticia que hoy viene en la prensa son los 8.500 euros que parece ser... Millones. ¿Cómo? 8.500 millones. Millones. 8.500 millones de euros que parece la Comisión Europea dispuesta a conceder, a entregar a Grecia. Tiene la palabra Roberto y luego Papi. Bien, antes de entrar en esta noticia concreta, quiero recordarles a nuestros oyentes algo para que sepan cómo funcionan los podemitas griegos. Porque Tsipras y compañía te llama al gobierno, ¿no? La gran promesa, igual que Iglesias, que no tiene programa, que es un ignorante total y absoluto, por lo menos en Grecia había gente que sabía. Varoufakis era un tío que sabía, que tenía unas ideas muy heterodoxas, pero era un tío preparado, era un profesor de economía. Es que estos chicos de Podemos es que no sirven ni para dirigir un puesto de pipas. Pero bien, a lo que voy. Una de las promesas centrales del actual premier griego, amigo de, no sé cuánto de amigo, no creo que tampoco sea mucho, de Iglesias, fue que iba a subir a los pensionistas, que les iba a subir las pensiones. Bien, ¿saben ustedes lo que ha hecho este caballero después de haber prometido y llegado al poder, ofreciendo a los pensionistas el subirles las pensiones? Se las ha bajado un 35%. Un 35% les ha bajado las pensiones a los griegos. ¿Y de qué viven? ¿De cómo pueden vivir? ¿Cómo estaban de mal? Bueno, pues no sé cómo sobreviven. Supongo que en Grecia la vida no es muy cara, se puede vivir casi en la calle y no lo sé cómo pueden sobrevivir, pero efectivamente, porque tú aquí la mayor parte de las pensiones están por debajo de los 1.000 euros, si le quitas el 35%, lo dejas reducido a 650. Con lo cual, pero bueno, lo que es relevante, que yo quiero señalar antes de seguir con el tema, es la mentira inaudita que a las gentes menos favorecidas de Grecia, cómo les engañó el podemita que ahora les gobierna. Y que sepan los pensionistas o futuros pensionistas que nos escuchan, que si llega al poder Podemos con una promesa, bueno, no solo Podemos promete eso, porque Sánchez también promete lo mismo, subir las pensiones, lo que les va a ocurrir es que se la van a bajar entre un 30 y un 35%. Eso es lo que va a suceder. Bien, dicho lo cual,
la Comisión Europea está a punto de darles 8.500 millones de euros a Grecia. ¿Por qué razón? Porque la señora Merkel ha dado instrucciones a sus títeres de Bruselas que mientras no terminen las elecciones alemanas, y eso será en octubre, en Europa no quiere ni el menor lío, ni el menor problema, ni la menor discusión. Todo paz, tranquilidad y amistad. Todo el mundo es bueno. Por lo tanto, la señora Merkel ha dado instrucciones de que se vaya adelante con los 8.500 millones, a pesar de que Grecia no ha cumplido las condiciones que se le habían impuesto para recibir estos 8.500 millones. Ese es un tema exclusivo de doña Angela Merkel, la nueva Führer o Führerin, como se diga en alemán, de Europa. Y esta es la razón por la cual Grecia recibe ese dinero. Veremos qué pasa cuando, después de las elecciones alemanas, que presumiblemente va a ganar la señora Merkel, veremos qué es lo que se impone o qué es a lo que se obliga al pueblo griego. Papi, ¿tienes algo que aclarar, especificar, añadir? Bueno, yo poco más que lo que comentaba Roberto, sí acaso subrayar que el señor Tsipras se ha portado bien con la que manda y por eso este tema se ha arreglado como un punto de tipo B en la agenda, en un ladito y sin que nadie se dé cuenta, cuando las luces y los taquígrafos de la Unión Europea pues están encima, por ejemplo, de meterse con Polonia y con Hungría. Exacto. Porque no quieren acoger refugiados, que ese es un tema absolutamente menor, con el debido respeto a estas personas. ¿Y qué pasa ahora con la República Chequia, que también está en los Sí, está en lo mismo, y Eslovaquia. Eslovaquia también está ya fichada. También. Sí, ellos ahora desde luego están haciendo una interpretación totalmente bastarda, si me permitís la expresión incorrecta, claro, de los tratados que en ningún sitio ponen que los países de la Unión Europea tengan que cooperar en temas de inmigración. Claro. Sin embargo, ahí hubo una decisión de Consejo que iban a aceptar a 160.000 o a regularizar 160.000 inmigrantes. Obligatorio. Y a partir de ahí, el que no obedece a la jefa, pues van a por ellos. Sí, obligatorio. Y Alemania está amenazando directamente a través de sus títeres que quieren dejar sin fondos estructurales a Polonia, a Hungría, a Chequia, a Eslovaquia y a todo el que no siga el abanderado. Y bueno, pues ese es el gran escándalo que intenta hacernos ver En Bruselas. Rumanía no hay ningún problema. ¿Perdón? En Rumanía. En Rumanía sí, el gobierno está cayendo. Hay una situación muy complicada. Ah. Hay una situación muy complicada, pero lo que quiero transmitir a nuestros oyentes, don Antonio, es que un tema tan importante como es el que nos acaban de quitar 8.500 millones de euros del bolsillo, ese tema tan importante no se trata. Y Porque sin embargo, Merkel no quiere que se trate. Claro, y toda la semana hablando de que si los húngaros han aceptado 100 Exacto. emigrantes o 123, que es lo que habían firmado. Exacto. Muy bien, pues entonces vamos a pasar a otro tema, otro minuto musical y pasaremos a otro tema. Muy bien, queridos amigos, hacemos un pequeño descanso y ahora mismo volvemos. Democracia es separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es. Muy bien, queridos oyentes, ya estamos de vuelta. Don Antonio, tiene la palabra. Sí, porque en el programa anterior hablé de Francia, Macron, del triunfo, y hablé del nepotismo francés. Porque la palabra nepotismo, nepote, viene del italiano, que significa sobrino. Y el nepotismo
es la costumbre de dar cargos políticos a los sobrinos de otras figuras en el origen religiosa, papas y cardenales. Y sus sobrinos se enriquecían y ellos también. Y ese es el origen del nepotismo. Bien, cuando empleé la palabra nepotismo para señalar una de las costumbres más extendidas de la clase política francesa, ha habido alguien que me ha preguntado incluso por escrito que por qué he dicho eso, que qué significa nepotismo en Francia. Pues lo que significa es lo mismo que todo había aprendido con Fillon y con su hija y con su mujer. Y es que eso no era solamente del Partido Republicano que presidía Fillon, sino una costumbre extendida y generalizada a casi todos los partidos, no decir todos los partidos de la República Francesa, el nepotismo, que implica ya no los sobrinos, sino los hijos, mujeres, familiares y naturalmente sobrinos o primos de los diputados eran libres, no era delito, que eran libres legalmente, podían designar ayudantes de su diputación a cualquiera o a uno o varios de sus familiares, generalmente uno, con unos sueldos extraordinarios. Y todo eso ha sido generalizado sin que estuviera ni prohibido ni reprimido. Y por eso Fillon no lograron tumbarlo, porque todos estaban implicados en el mismo tema del nepotismo que Fillon. Y ahora, con Macron, vuelve a aparecer la figura del nepotismo, y es lo que estoy esperando con impaciencia, los más detalles o análisis más concretos que nos hace siempre José Papí. Papí tiene la palabra. De acuerdo, don Antonio. Pues yo primero, si me lo permite, le quiero regalar los oídos y decirle que el ganador de la primera vuelta de las legislativas francesas ha sido la abstención. Ah, eso por supuesto. Ah, bueno, ese tema es tan importante. Vez en la historia de la Quinta República, no ha pasado nunca. La abstención ha ganado las elecciones. Pero no solamente que ha ganado las abstenciones con el más del 51% de abstención, sino que si le suman los nulos y los blancos, resulta que apenas ha sido un poco más del 40% el que ha votado el nuevo sistema de la clase política francesa de Macron. Apenas el 40%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que con eso van a caer el gobierno? No. Eso ya lo dicen algunos periódicos franceses, han empleado la misma palabra que nosotros y han dicho el sistema ha perdido legitimidad, conserva su legalidad, sigue siendo legal, nadie va a dimitir por ello, porque solo se han votado por el 40% del censo. Lo que sí han perdido la legitimidad. ¿Qué significa legitimidad en el contexto político y legal? Significa simplemente autoridad. Han perdido autoridad, no la autoridad del cargo, no, la autoridad moral personal. Eso está por los suelos. En Francia no hay nadie, ni Macron, que se salve de ello. Nadie de la clase y del mundo político francés ha perdido la autoridad moral. Eso no sucedía desde tiempos muy, muy lejanos. Incluso con la Cuarta República nunca llegó a este extremo. Es un hecho de una importancia capital. Francia no tiene autoridad moral, porque no ha elegido a nadie que tenga autoridad moral. Quien lo hay será el que no vota, los abstencionistas. Eso sí tienen legitimidad, pero no tienen legalidad para poder expulsar a los que han perdido la autoridad moral o la legitimidad. Ese es nuestro sueño, es lo que queremos, llegar a tener al menos que la clase política no esté sostenida por el 50%, que sea menos, un 40% como en Francia. Y entonces empezará nuestra lucha, no la del que se abstiene, la lucha del abstencionario, que no es un abstencionista cualquiera, es una persona que sabe por qué se abstiene, sabe las consecuencias de su abstención y sabe cómo actuar políticamente cuando la abstención llegue a un término como en Francia ha llegado. Si estuviéramos en Francia, sabríamos el MCRC actuar perfectamente. Podríamos derribar a un gobierno y a otro hasta que no hubiera una verdadera democracia en Francia, que tampoco la hay. Sí, es mejor el sistema francés que el heredado
guerra mundial, mejor que el alemán, mejor que el italiano, mejor que todo, pero no es democracia. Con esta introducción le pido a Papi que nos informe sobre esto que hemos iniciado con la denuncia del nuevo nepotismo francés. En efecto, y esa, don Antonio, esa pérdida de legitimidad se está ya demostrando por la falta de respeto que están empezando a tener algunos semanarios y algunos medios de prensa contra el recién llegado, ¿no? Y eso Contra es lo el que señor siempre, Macron. que digo, Papi, eso es lo que siempre hemos predicho aquí. Siempre he dicho que si obtuviéramos aquí una abstención tan grande, superior al 50%, la pérdida de autoridad política de todos los cargos públicos sería tan grande que se pierde el respeto por la autoridad. Y ese es el preludio de la caída de un sistema, de un régimen. La pérdida de respeto a la autoridad pública. Pero por autoridad entiendo todo. No solo los diputados, el gobierno y los magistrados. Pierden autoridad todo, porque pierde todo legitimidad. A ver, sí. Papi. No, y pues fíjese, la semana pasada denunciábamos cómo una de las manos derechas del señor Macron, ministro en su gabinete y el secretario general del partido de aluvión que ha creado recientemente, la República en Marcha, el señor Edouard Philippe, le pillaron con las manos en la masa en una operación muy similar a la del señor Fillon. Sí. Un lío de amigos colocados, de asistentes, de la mujer de otro amigo, un tema de alquileres, había varios líos que tenía que están ahora mismo calientes en la prensa. Sí. Bueno, pues esta semana ya han ido nada menos y nada más que a por François Bayrou, el centrista. Sí, que ese sí que tiene fama porque prestigio anterior, porque ha pertenecido a otro gobierno, ha sido antes ministro. Este es un hombre que tiene ya una historia detrás. Sí, siempre se le ha visto como un hombre outsider, ¿no? En la política francesa, un hombre limpio, un hombre centrista, un hombre tal. Bueno, pues le han sacado un escándalo muy similar al de Marine Le Pen, si es que el escándalo de Marine Le Pen era verdad, que el dinero de los asistentes parlamentarios en el Parlamento Europeo, en lugar de utilizarse para los trabajos del Parlamento Europeo, pues era para pagar los sueldos del partido en casa, en Francia. Sí. Yo lo que estoy esperando ahora es a que todos los medios de prensa del establecimiento le den la misma importancia y ocupen tantas páginas, ¿no?, como el ataque que se lanzó contra Marine Le Pen en su momento. Desde luego. Cosa que no ha ocurrido. Bueno, a quien le guste, pues bueno, el semanario francés que ha destapado esto es un semanario satírico, que de estos todavía quedan en la francofonía, don Antonio. Sí. Aquí en Bélgica tenemos todavía uno y en Francia este se llama Le Canard Enchaîné, que es el pato encadenado. Ese es el más antiguo. Sí, el pato encadenado, que es una revista satírica. Antiguo. Sí, muy conocida. Pues entonces, esta es una muestra de que al Obama de los Campos Elíseos, al nuevo líder, ¿no?, de Europa que nos mostraban hace varias semanas y que se fue enseguida el lunes a ver a la que manda, ¿no?, y que antes de ni siquiera saludar a su propio país, a hacer una entrevista a algún medio, etcétera, se fue corriendo a pedirle instrucciones a la señora Merkel. Pues este señor, bueno, está muy callado desde que lo han elegido, muy callado por estos escándalos. Se cuenta que ha dado órdenes a sus ministros de no hacer declaraciones hasta que no tengan lugar la segunda vuelta de las elecciones este domingo, el domingo 18 de junio. Y ha adoptado, don Antonio, que a usted le gusta siempre el tema de los gestos y el tema porque son reveladores. Que son muy reveladores. Él ha tomado ahora una actitud de recuperar la dignidad que él dice se había perdido en el Elíseo con Sarkozy y con el señor Hollande, ¿no? Y está con un aspecto grandilocuente al estilo de Gaulle o de Mitterrand. Entonces va a parecer un payaso. Sí, mirada perdida al horizonte, se ha quitado la sonrisa del rostro, esta cara de Obama, ¿no?, que tenía durante la noche electoral, si se acuerda usted, don Antonio, contento. Bueno, pues hemos pasado a una imitación mala, una imitación burda de estas poses que tenía el general de Gaulle o que tenía François Mitterrand, ¿no? Sí. Esa pomposidad, esos apretones de manos, esas miradas al infinito, ¿no? Sí. Y él ha tomado se ha entregado al simbolismo, ¿no?, al simbolismo gestual,
a la espera de de lo que vaya a pasar, ¿no? ¿Y qué hace el establecimiento ante esta pérdida de legitimidad, esta pérdida de respeto que ya vemos que determinados medios de prensa, la propia sociedad civil, que se está movilizando en Internet, que dice hemos ganado los abstencionistas, hemos ganado, bueno, todo esto ahora mismo en las redes sociales, los franceses, hay muchos franceses que están como locos, ¿no? Bueno, pues el establecimiento ha reaccionado, para mi tristeza, también la señora Le Pen con ellos, pidiendo más proporcionalidad en el sistema electoral francés. Esto ha sido pues un poco el tema de la semana desde que... Bueno, pero pensándolo bien, es normal que después de tantos años de triunfo de los partidos sobre todo lo demás, porque no hay más que partidos, en la vida política no se parece en nada a lo que era antes. Hoy el sujeto de la política, primero y último, se llama partido político. El individuo ya no es sujeto, ni las instituciones intermedias no existen. Entre el Estado y la sociedad civil no existe más que algo que también es estatal, que se llama partido político. Entonces es normal que si eso ha impregnado toda la cultura social y todas las costumbres sociales, es normal que se fortalezca la idea de partido mediante el sistema proporcional allí donde no lo hay, que exclusivamente es Francia. Es decir, Francia es el único país de Europa continental donde no existe el sistema proporcional y lo quieren porque es el único instrumento eficaz y verdadero en manos de los partidos para dos cosas. Primero, para hacerlos estatales. Segundo, para eliminar toda posibilidad política fuera de un partido. Entonces es normal que en Francia, si esfumada la figura de Gaulle y esfumada las figuras grandes por lo menos de la izquierda comprensible como Mitterrand, dentro del Estado del Estado clásico, si quiera en Francia recuperar la misma prosopopeya que tiene en todo el resto de Europa el partido político. La señora Merkel, por ejemplo, sería un cero a la izquierda si no fuera jefa de un partido. Es que el que tiene un partido como Felipe González en España, pero es que hay alguien que crea que si no fuera un sistema de partidos políticos, Felipe González hubiera sido algo alguna vez en España, un ignorante semejante, un abogado laboralista de tercera fila de Sevilla, una persona que no sabía hablar, que Cantinflas era mejor orador que él. Bueno, pues eso es a lo que conduce el partido, el estado de partido, a que se hagan figuras importantes de gobierno, personajillos de última fila, de pueblo, sin cultura ninguna, pero jefes de un partido. Saben manejar los hilos del partido a la perfección. Claro que no hace falta ser muy inteligente para, si tienen el cajón del dinero, lo tienes en tu mesa, pues claro, es muy fácil mandar a los demás, porque depende de tu dedo que los demás tengan dinero y vivan toda la vida bien a costa de la política, viviendo de la política. Ese es el secreto del triunfo del Estado de partido, que elimina toda competencia. Nadie puede competir con él para distribuir cargos, dinero, honores, prensa, que esto se habla. No hay más que partido. Fuera del partido, que es el infierno, la intemperie. Y dentro de un partido está todo, la vida, el dinero, la fama. Es normal por ello que también en Francia, que no conocen lo que es la democracia, porque De Gaulle tampoco era un demócrata, fue un hombre muy inteligente que comunicó a Francia su orgullo personal. Y por ese orgullo hizo de Francia un país respetado en el extranjero y con una política internacional que fue digna. Hoy no lo es. La prueba es Macron viajando aquí para adular a la señora Merkel. Esto es lo que quería yo, puedo añadir a ti, papi, no mucho más, pero decir que comprendo muy bien por qué se acude al sistema proporcional, incluso en un país como Francia, a doble vuelta, en la elección tan maravillosa, porque es el único sistema representativo. Sí, fíjese que es que, don Antonio, los sondeos anuncian que de los 577 diputados de la Asamblea Nacional, el partido de Macron podría llegar a tener 400. Fíjate qué barbaridad, qué locura. Y
los sesudos columnistas, claro, se han lanzado diciendo que, claro, si la fuerza en la calle del partido, del nuevo partido República en Marcha, es nada más de un 30 y poco por ciento del voto, ¿cómo es posible que eso se traduzca? Ese es el argumento que ellos utilizan en 400 diputados de los 577. Y entonces, sí, muchos periódicos, don Antonio, se han llenado de gráficas y de dibujos donde ponen cuál sería el resultado o cuántos diputados tendría cada partido en el caso de tener un sistema proporcional perfecto, ¿no? Y entonces, los datos que tengo es que, claro, República en Marcha tendría 186, los republicanos 124, el Frente Nacional 85... los de Francia, la Francia insumisa de Mélenchon, todos dirían 84. Qué maravilla de proporcionalidad. Eso es. Qué maravilla de proporcionalidad. Eso es. Sí, sí. Y hay profesores, historiadores, politólogos. Es decir, la moral pública y el acierto gobernante, las medidas acertadas, es una cuestión de proporcionalidad. Si es que es grotesco, pero verdaderamente grotesco. Y que esto esté defendido ¿por quién? Por las universidades, los politólogos, los profesores Es una vergüenza que nadie utilice el cerebro para decir lo evidente, que no puede haber representación ninguna, cero, si el que está elegido diputado no representa a quien les ha votado, no ninguna lista de ni a jefes de partido. Es imposible que haya representación. Y sin representación, decirme qué es lo que puede haber: oligarquías puras, por no decir dictaduras de partido que se alternan en el poder a medida que varía la proporcionalidad de imbéciles que la apoyan a cada gobernante. Y además, don Antonio, yo por cerrar el informe, y me cuesta decirlo en presencia de don Roberto, que se inventó el concepto del disparate económico de la semana. Pues yo me gustaría decir la tontería política de la semana, que la ha dicho Macron también, por lo menos a nivel internacional. A ver. Porque claro, si empezamos a buscar tonterías políticas de la semana, seguimos hablando 4 o 5 horas, ¿no? Pero bueno, una que me ha gustado a mí mucho es que el señor Macron ha llegado a decir que la puerta está abierta al Reino Unido si cambian de opinión con relación al Brexit. Lo he oído, no me lo creía. Dice, es que es el colmo. Pero qué endiosamiento tienen. Qué locura. Pues fíjese que claro, si los ingleses, eso los británicos... Me acuerdo de un chiste. Sí. A mí me gustó mucho. Yo lo oí cuando tenía 15 años. De un hombre que está en un pozo, gritando, pidiendo auxilio, que está ahogándose en el pozo y no puede subir. Y a uno desde arriba, le grita: si me sacas del pozo te perdono la vida. Ese chiste es el de Macron, diciendo, abriendo la puerta a Inglaterra para que pueda volver a Europa. Si me sacas del pozo te perdono la vida. Ese es. Figúrate. Aparte, los británicos tenían la semana pasada una opción política que quería deshacer el Brexit, que eran los liberales demócratas. También, sí. Y no, vamos, el líder, que era un hombre más o menos sensato, un tipo honesto, pero ya ha tenido que dimitir porque los resultados fueron muy malos. Horrible. Muy bien. Y ni el señor Corbyn ni la señora May quieren volver a la Unión Europea. Entonces, bueno. Pues si te parece, papi, dejamos a Roberto que se despida y nos diga algo. Bueno, no, nada. Me parece interesantísimo lo que has dicho y enhorabuena. No tenía yo bueno, me has clarificado las preguntas que te iba a hacer, pero me parece importantísimo que el triunfo en Francia haya sido la de los abstencionistas y de los votos nulos, etcétera. De los y nada más. Y bueno, recordarte que tienes a tu masajista y que no te vas a poder cuidar debidamente, Antonio. No tienes tiempo ni de comer. No, es una mujer. Siendo una mujer, el masaje es infinitamente mejor, hombre. ¿Qué masajista? Eso no hace falta que me lo digas, porque lo sé. Muy bien. Bueno, pues abrazos, amigos. Abrazos. Adiós. Un abrazo. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Damos muchísimas gracias a nuestros colaboradores, un saludo, don Antonio, y hasta el próximo día, amigos.